Las desigualdades o inecuaciones prácticamente es lo mismo, se les maneja indistintamente, van a ser similares que las ecuaciones, con la diferencia que se usan símbolos de orden. Los símbolos de orden son esos cuatro. El símbolo de orden es este símbolo, déjenselos escribo un poquito más notorio, porque a lo mejor no lo ven, es este símbolo, el primer símbolo de orden, este es el segundo símbolo de orden y también van a tener otro símbolo de orden donde les agregamos el igual. Ese quiere decir mayor o igual y este es el otro símbolo de orden que quiere decir menor igual. Esto de los símbolos de orden lo aprendieron en el kinder. En el kinder ustedes les decían, si yo tengo aquí 4 pelotitas y tengo una pelotita, cambiémosle de nombre. Si tengo 4 pedazos de carne y un pedazo de carne, el cocodrilo, ¿a quién se come? ¿Se come a donde haya más o donde haya menos? Pues en el kinder les enseñaron que el cocodrilo se comía a donde había más y aquí le ponían los dientes de cocodrilo. Entonces así es como les introdujeron en la primaria cómo eran los símbolos de orden. ¿Qué es lo que quiere decir este símbolo de orden? Que aquí hay un número mayor que el que está aquí. Eso te implica un símbolo de orden. ¿Cuál es mayor que quién? Entonces solamente acuérdense que el cocodrilo se come a donde esté más grande. Esa es una manera bastante adecuada de cómo nos lo enseñaron en el kinder. Entonces, ahí viene el detalle del símbolo del orden. Cuando yo les digo que el 2 es menor que la variable, ustedes deben de entender el símbolo de orden y tienen que entender que aquí hay un 2 y que esto quiere decir que de estos dos el cocodrilo se come al más grande. Por lo tanto, el que está aquí es el más grande. Y entonces, al ser este el más grande, quiere decir que todos los números, todas las incógnitas o todas las variables van a ser más grandes que el número 2. Entendiendo que van a ser más grandes, lo debo de relacionar con la recta numérica. En la recta numérica yo sé que los números más grandes están del lado derecho, porque por aquí está el 1000. Y los números más pequeños están del lado izquierdo, porque por aquí está el 1. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de una X más grande que el 2, lo que estoy diciendo son todos los que están acá, porque del lado derecho están los más grandes. Entonces, entendiendo esa parte que es la importante, vamos a formalizarlo. Si yo en algún momento escribo 2 menor que X, yo debo de entender que este es el más grande. La incógnita es la más grande. Y por lo tanto, cuando yo lo ubico en la recta numérica, el 2 quiere decir que los más grandes van a estar a la derecha. Eso es toda la serie de conocimientos que necesito desde el kinder. Cómo se interpreta el símbolo de orden y cómo se interpreta en una recta numérica, dónde están los números más grandes. Por lo tanto, todos estos números que están aquí son los que son más grandes. Pero esos números son solamente los que están a partir del 2, pero sin considerar al 2. Si se dan cuenta, toman de referencia al 2. Es como cuando ustedes les dicen, para que puedas subirte a la tirolesa, debes medir más de 1,40. Entonces, si tú mides 1,40, tú no te puedes subir, porque debes medir más de 1,40. O sea, a partir del 1,41 me puedo subir. Por lo cual, eso más grande lo voy a estar simbolizando con un paréntesis abierto. Ese paréntesis redondo, lo voy a utilizar para escribir el resultado. O sea, 2 menor que X es exactamente lo mismo que escribir a partir del 2 voy a considerar a todos hasta el más infinito. El número infinito es un concepto que les introdujeron ya que iban en la secundaria para mencionarles que es un número muy grande. El derecha quiere decir los positivos a partir del 2 sin considerar al 2. Así es como se van a dar las respuestas. Eso es lo que cambia y la parte importante que cambia con una ecuación. En una ecuación les digo que la respuesta es 2, pero no les voy a decir que la respuesta es un 2. Les voy a decir son todos los números más grandes que 2. Y a partir de ahí les van a poder mencionar el concepto de dominio. Dominio hace referencia a todos los valores que pueden tener. Por ejemplo, el dominio, hablando de edad, es a partir de 1 año. O sea, todos nosotros
pudiéramos tener una edad de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, etcétera. Entonces, si yo estoy hablando del dominio con respecto a la edad del ser humano, puedo decir que es a partir de 0 años, exactamente en 0 años. Si se dan cuenta, estoy cambiando el símbolo, estoy escribiendo un corchete. Ese corchete quiere decir exactamente, porque yo cuando nazco, en ese preciso momento que estoy pasando el umbral, yo tengo 0 años, pero ya cuando pasó un segundo, ya tengo 1 segundo de vida, 2 segundos de vida, 3 segundos de vida, pero parto exactamente del 0. O sea, si existe la posibilidad que yo tenga 0 años de vida, inclusive hay la posibilidad que a los 0 años de vida me muera, porque hay personas que cuando nacen, adiós. Por eso estoy haciendo referencia, no un paréntesis abierto, sino estoy haciendo referencia a un corchete. Ahora bien, si yo estoy hablando de la edad del humano, yo no puedo decir hasta 200, porque un humano no vive 200 años. Yo podría decir que la edad más grande que yo conozco fue una persona que vi en internet que vivió 112 años y a los 112 años se murió. Entonces, ese es el dominio de nuestra edad. Si yo pensara en el dominio, o sea, todos los valores posibles de mi estatura, pues ahí, si ustedes empiezan a pensar, un ser humano, hablando de estatura, un ser humano no puede nacer midiendo 0 centímetros. Eso nunca ha pasado. Sin embargo, cuando alguien es prematuro, yo he conocido casos de personas, de bebés, que nacen con una longitud de 11 centímetros. Es el caso que más yo he conocido. Y si nos ponemos a pensar, la persona más alta que yo conozco y que he escuchado de ella es una que ha medido 2,35 metros. Y ya, hasta ahí llega. Esos son los intervalos. Es mencionar de dónde a dónde ocurre una situación. El dominio en mi estatura solamente es de 11 centímetros a 2,35 metros y no hay más. No puedo medir 5 metros. Eso ya no forma parte del dominio. Esto se los estoy mencionando porque es parte de lo que ustedes van a estar viendo cuando lleguen a cálculo diferencial, la diferencia en una respuesta dado por intervalos. Bueno, una vez entendido lo que les acabo de explicar, vamos a poner otro contexto. Si ahora yo les estoy mencionando, por ejemplo, que menos 5 mayor que la X, volvemos a la situación del cocodrilo. Si ustedes se dan cuenta, el cocodrilo se va a comer al más grande. Este 5 es el más grande. Pero a mí lo que me importa es la variable. Acuérdense que aquí dije que la variable era la más grande. No se fijen en el número es la referencia. Aquí lo importante es que esta variable, si ustedes se dan cuenta, esta es la pequeña. Aquí se ve el puntito, ¿no? El puntito es más chiquito que toda esta abertura. Entonces, el cocodrilo se come a este 5 porque este es el grande. Pero a mí lo que me importa es la variable. Y entonces van a entender que la variable es más chica con respecto a este menos 5. Y entonces, si yo dibujo mi recta numérica, lo importante es que aquí está el menos 5. Si ustedes se dan cuenta, el 2 y el menos 5 lo estoy poniendo más o menos en la misma posición. ¿Por qué? Porque esa es la referencia. Y entonces cuando estoy hablando de los chicos, pues resulta que ya les había dicho que por aquí están los miles y por aquí están los menos 30. Entonces entenderán que el menos 30 es más chico que el 1000, perdón. Y eso implica entonces que los chicos están a la izquierda. Y si están a la izquierda, entonces este símbolo me está diciendo que hay que considerar a todos los de la izquierda sin considerar al 5. ¿Por qué no lo considero? Pues porque no hay un símbolo de igual. Y entonces manejándolo por intervalos, este es sin considerar al 5 y todos los que están a la izquierda. Por lo tanto, el mencionar esto es lo mismo que mencionarlo en intervalos. Pero ahora voy a comenzar del menos infinito, porque si se dan cuenta, a la izquierda están los números muy pequeños, hablando de números negativos. Entonces esto es desde menos infinito hasta el menos 5 y los dos intervalos abiertos porque no estoy considerando al 5. Lo que les estoy mostrando es cuál es la relación que hay entre los símbolos de orden y los intervalos.
Esto, vuelvo a repetir, la aplicación que van a tener va a ser en el dominio. Si ustedes se acuerdan, les había mencionado que una función es una interpretación de un fenómeno físico, químico, biológico, histórico, ecológico, psicológico, etc. Entonces, todas las funciones, o sea, todo cuarto semestre, se va a representar a través de símbolos de orden para poder entender lo que es el dominio y lo que es el rango, que se los van a explicar posteriormente. Vamos a continuar con los símbolos de orden, porque los símbolos de orden es lo que aquí tiene mucha importancia. Si, por ejemplo, yo les digo que la x menor que el menos 7, fíjense cómo estoy utilizando el mismo símbolo de orden que utilicé acá. Es el mismo símbolo de orden. Pero lo que me importa siempre es la variable. Por lo tanto, si ustedes observan al cocodrilo, el cocodrilo se está comiendo a lo más grande. Pero yo quiero la referencia con la variable. Siempre la variable es la importante. Por lo tanto, ya sé que el cocodrilo se come a lo más grande, pero a mí no me importa lo que sucede con la constante, sino me importa lo que sucede con la variable. Por lo tanto, voy a entender que la x es más chica que el menos 7. Fíjense cómo ocurre lo mismo con este símbolo de orden. O sea, este símbolo de orden está en una posición visual que está a la derecha, pero este está en una posición visual que no está a la derecha, sino que está a la izquierda. Sin embargo, en ambos casos estoy mencionando que la variable es más chica. La variable es más chica. Y eso es lo importante, la variable es la más chica. Por lo tanto, si yo lo ubico en una recta numérica, al ubicarlo en una recta numérica, ubico al menos 7. Y como ya dije que la variable es más chica, quiere decir entonces que esta variable tiene que estar también a la izquierda. Vamos a agregarle algo. Voy a mencionar que este es un menor igual. Por lo tanto, al ser un menor igual, quiere decir que sí voy a considerar al 7 y entonces cambia el paréntesis redondo por un corchete. Y eso cambia por esta línea que le agregué, donde también estoy considerando al 7. Y entonces van a ser todos los valores que están a la izquierda. Y si eso yo lo quiero mencionar a través de un intervalo, en un intervalo entonces yo tengo que decir que va a ser, que va a ser el intervalo desde el menos infinito hasta menos 7, pero exactamente menos 7. ¿Por qué estoy utilizando el menos 7 exactamente? Pues por lo que le agregué aquí, que a ese símbolo de orden le agregué el igual. Ahí es donde empiezo a ver cuál es la relación entre los símbolos de orden y los intervalos. Este es un símbolo de orden donde me importa que la variable es grande, este es otro símbolo de orden donde me importa que la variable es pequeña y este es otro símbolo de orden donde me importa que también que la variable sea pequeña. Siempre les debe de importar la variable. Vamos a otro ejemplo para concluir ya esta situación. Yo pudiera también decirles que yo voy a tener que me falta esta, que la variable es mayor o igual que el número 10, por ejemplo. Y si ustedes observan, el cocodrilo se va a comer a la variable. Y entonces entenderé que la variable es la más grande. Acuérdense que lo importante es ver si la variable es chica o la variable es grande con respecto al otro. ¿Cómo me doy cuenta? El cocodrilo se come al grande. Y de ahí nada más hay que ubicarlo. Por lo tanto, con esta nueva referencia, yo entenderé que el que me importa es el 10. Fíjense cómo el 10 siempre, cómo la referencia siempre la pongo a la mitad. O sea, no pongo el 0, el 1, el 2, no, lo que me importa es la referencia. Y de ahí, como ya me di cuenta que la variable es la grande, entonces yo debo de considerar a todos los que están a la derecha, porque los grandes están a la derecha. Aquí se me olvidó mencionar, los chicos están a la izquierda, los grandes están a la derecha. Pero como aquí hay una rayita que está indicando el igual, entonces quiere decir que yo voy a utilizar un corchete en lugar de utilizar un símbolo redondo. El corchete es cuando conozco el valor exactamente y parto de ese valor, y el redondo es cuando no parto de ese valor. Y entonces, para simbolizarlo a través de un intervalo,
aquí diría que estoy partiendo del 10, a partir del 10 exactamente hasta el lado derecho, donde el lado derecho es un más infinito. Entonces, de esto que les acabo de explicar, acabamos de concluir que los símbolos de orden se van a asociar a través de intervalos. Un intervalo me va a decir un símbolo de orden, solamente que la respuesta se va a dar como intervalo. Esto lo voy a ver en la ecuación y esto lo voy a ver en la respuesta. Y además de eso, de mirarlos como intervalos, entonces entenderé que no hay un único resultado, sino hay varios resultados y que todo depende de cómo esté observando la posición del símbolo de orden. En otras palabras, que esté observando hacia dónde está mirando la boca del cocodrilo. ¿Va? Fíjense bien. Aquí yo tengo un número, una operación y una variable. Tengo un minuendo y tengo un sustraendo. Y tengo un resultado. Si ustedes se acuerdan, antes aquí yo escribía un símbolo de igual. Ahora ya no. Ahora voy a utilizar símbolos de orden. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues quiere decir que esta se llama inecuación o desigualdad. Y los resultados que voy a tener de las inecuaciones o desigualdades las voy a interpretar a través de intervalos. Los resultados ahora van a ser intervalos. Teniendo eso claro, entonces me regreso a lo que yo ya sé hacer. Acuérdense que les había dicho que yo jamás iba a utilizar se pasa sumando, se pasa restando, se pasa multiplicando, etcétera, etcétera. Porque no me ayuda en nada el pasar, sobre todo porque no son objetos. Y aquí es donde se ve lo importante. Fíjense bien, chiquillos. Este 2 se llama minuendo. Como se llama minuendo, quiere decir que la operación que está haciendo es una suma. Este se llama sustraendo. Y como se llama sustraendo, yo sé que está haciendo operación resta. Fíjense cómo en una resta el minuendo realiza una operación suma y el sustraendo realiza una operación resta. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder resolver una inecuación? Simplemente voy a hacer operaciones inversas. Y operaciones inversas ya se las saben. En otras palabras, aquí tengo un 2. La operación inversa a la suma es una resta. ¿Dónde voy a hacer la resta? Pues la voy a hacer en el otro miembro izquierdo y miembro derecho. Y si se dan cuenta, si van a hacer una resta al 3, pues lo que debo de aplicar precisamente es la ley de la resta. Y si aplican la ley de la resta, saben que al ser los números con diferente signo, se hace la resta de los números y se escribe el signo del mayor. Por lo tanto, les va a quedar que menos x es mayor que la unidad. Este 2 se lo están restando al 3 y por eso me queda la unidad. Y ahora viene la parte interesante. Esto que les voy a explicar no es de ningún otro lado más que del kinder. Fíjense bien. Si ustedes tienen un 4 y tienen un 2, luego se dan cuenta cuál es el más grande. Ahí no hay pleito. Yo sé que el 4 es más grande que el 2. El cocodrilo se come el más grande. Pero si ustedes hacen lo siguiente, si ustedes aplican la propiedad de la igualdad, hay muchas maneras de aplicar la propiedad de la igualdad. Vamos a ver cuáles son todas esas maneras de aplicar la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad pudiera ser que al 4 le suman 7 y al 2 le suman 7. Acuérdense que la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en ambos miembros. Ahora díganme, si aplican la propiedad de la igualdad con suma, ¿qué pasa con el símbolo de orden? ¿Sigue siendo así o ahora cambia? 7, dime 7. Pues no. El concepto del kinder es el cocodrilo. Y el cocodrilo se debe de comer a lo más grande. Si ustedes aplican la propiedad de la igualdad es de secundaria. Si ustedes aplican la propiedad de la igualdad, se basan en lo del kinder. 4 más 7 es 11, 2 más 7 es 9. El cocodrilo siempre se come al más grande. Y si se dan cuenta, el 11 es más grande. Por lo tanto, el símbolo de orden se mantiene, no cambia. ¿Por qué? Porque como hacen la misma operación, aunque aquí ya cambia, ¿no? No se llama propiedad de la igualdad.
porque la propiedad de la igualdad es hacer la misma operación en ambos lados para que la igualdad se mantenga. Pero ahora ya estoy aplicando la propiedad de la igualdad en la desigualdad. Por eso hay que entender qué es lo que ocurre. Aquí ya estamos subiendo de nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al hacer la suma, aquí me da 11, aquí me da 9, y de todas maneras el 11 es más grande que el 9, y se sigue manteniendo el símbolo de orden. Pero, si ustedes aplican la propiedad de la igualdad y al 4 y al 2, por ejemplo, le restan 1, ¿qué pasa si aplica la propiedad de la igualdad con la resta? ¿Se mantiene el símbolo o se cambia? 40, ¿y qué dijiste? 46, dime. Se mantiene, muy bien, se mantiene. Entonces, ¿por qué se mantiene? Pues porque yo ya sé hacer la resta y aquí me da 3, yo ya sé hacer la resta y aquí me da 1. Y de todas maneras se mantiene el símbolo de la comparación, se mantiene el símbolo de orden. Y entonces podemos decir que este símbolo se mantiene. Conclusión, si ustedes suman o si ustedes restan, el símbolo de orden se mantiene, no pasa nada, no hay ningún problema. Y eso lo deben de entender porque eso se los enseñaron en el kinder. No es algo que les está enseñando hoy, que les esté enseñando yo. Y vamos a cambiarle. Si aquí tengo el 4 y aquí tengo el 2, si se multiplica por un 3, ¿qué ocurre? 2. Dime 40, ¿y qué me dijiste? Y entonces, si se dan cuenta, el 4 por el 3 me da un 12. El 2 por el 3 me da un 6. Conclusión, el cocodrilo se sigue comiendo al grande. Y eso implica entonces que se mantiene el símbolo. Pero fíjense bien, fíjense bien, porque las cosas van a empezar a cambiar de orden y de nivel. Esta operación se llamó suma. Esta operación se llamó resta. Vamos a ponerlas aquí en el mismo nivel. Si ustedes multiplican por un tercio y multiplican por un tercio, se está manteniendo la propiedad de la igualdad. En otras palabras, sigo haciendo operaciones, pero la operación que estuve haciendo ahora fue una multiplicación. Fíjense bien, 4 por un tercio, ustedes saben que para hacer la multiplicación necesitan agregar aquí un 1. Y eso quiere decir que el resultado les da 4 tercios. Aquí agregan un 1 y el resultado les da 2 tercios. Y entonces me regreso al kinder. En el kinder me dijeron, pues si tú tienes un entero y lo divides en 3 partes, tienes 3 tercios. Pero como tú quieres 4 tercios, pues entonces tú necesitas otro pedacito y ya tienes los 4 tercios. Pero si tú piensas en 2 tercios, pues resulta que del círculo solamente agarras 1 y 2. Y entonces ahora sí ya puedes ver visualmente que este es más grande que este. Por lo tanto, de lo que aprendiste en el kinder, lo que aprendiste en la primaria y lo que estás ahorita entendiendo, te vas a dar cuenta que en esa multiplicación se sigue manteniendo el símbolo de orden, sigue siendo idéntico. ¿Sale bien? Ok. Pero como yo sé jerarquía de operaciones, suma y resta tienen la misma jerarquía. Eso quiere decir que la suma o la resta no cambia. ¿Por qué? Porque tienen la misma jerarquía. Ahora vean acá. La multiplicación tiene la misma jerarquía que la división. Y si ustedes se dan cuenta, aquí estoy haciendo una división. O sea, escribir 4 por un tercio es lo mismo que decir 4 entre 3. Una multiplicación y una división tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, en la multiplicación o en la división no se cambia el símbolo de orden sigue siendo el mismo. Pero vamos a analizar un último ejemplo. ¿Qué pasa, chiquillos, si a este 4 y el 2 ahora lo multiplico por un menos 3? 50, ¿y qué me dijiste? 50. Dime 50. Pues no. Dime 7. ¿Por qué? Porque cuando se multiplica por un negativo, se cambia la... ¿Por qué? Bueno, una 6, igual así me lo explicaron. ¿20 qué? 23. Dime 23. Porque el menos 6 es más pequeño
Porque el menos 6 es más pequeño que el menos 12. No, no es más grande, es más grande, es más grande. Ok, muy bien. ¿Qué me dijiste? ¿20 qué? 23. 23. Sale. Cuando yo hago la multiplicación, sabemos que por leyes de los signos me debe dar negativo. 4 por 3 me da 12. Aquí también me da negativo y 2 por 3 me da 6. Cuando yo comparo en la recta numérica, si ustedes se dan cuenta, primero aparece el menos 12 y después aparece el menos 6. ¿Cuáles son los chicos y cuáles son los grandes? Los chicos son los que están a la izquierda y los grandes son los que están a la derecha. Eso lo aprendí en la primaria. Por lo tanto, este que está a la izquierda es más pequeño que el que está a la derecha. Fíjense cómo ahí viene un concepto más grande porque debo de entender lo que son los números negativos. ¿Por qué el menos 12 está más hacia la izquierda? Pues por la única y sencilla razón que comenzamos de los números pequeños y me voy hacia los números grandes. A mí siempre me enseñaron de izquierda a derecha y por lo cual entenderé que entonces el menos 12 es más pequeño que el menos 6 y el cocodrilo se come al grande. Ahí entiendan que ya es un concepto más abstracto, porque si a un niño le dices menos 12, no te lo entiende. Te entiende lo que ve, entiende los números naturales, pero ya las deudas o las posiciones no las alcanza a entender un niño de kinder. Eso ya le toca a los de primaria, pero sigue siendo un concepto de nivel básico, para que me lo entiendan. Y entonces, ahora entenderé que la multiplicación con números positivos no cambia el símbolo de orden, pero cuando yo estoy hablando con números negativos, ahí ya ocurre otra cosa, porque sí cambia. Y entonces, la última pregunta, si otra vez yo tengo al 4 y tengo al 2, y ahora nuevamente lo multiplico, pero lo multiplico por menos un tercio, ¿qué ocurre? 50. Dime 50. Me doy cuenta que si multiplico por menos un tercio, aquí ya estoy haciendo lo mismo que les dije hace rato. La multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, multiplicar o dividir entre un número negativo va a ocurrir, por lo que les había explicado, que esta multiplicación me da por resultado menos 4 tercios y esta multiplicación me da por resultado menos 2 tercios. De donde me doy cuenta que este es más pequeño, tengo una deuda mayor si lo quieren ver. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que el símbolo de orden que originalmente tenía, el símbolo de orden cambia. Conclusión, el símbolo de orden va a cambiar si ustedes multiplican o dividen entre un número negativo. Pero si es con positivos, no pasa nada. Si se acuerdan, suma y resta, no importó, ahí no pasa nada. Pero en la multiplicación sí pasa. Y entonces, con todo ese concepto, que lo que quiero es que lo entiendan, lo comprendan y lo hagan propio, resulta que aquí viene un detallito. El detallito es que nunca ustedes han expresado a la incógnita negativa. Siempre las incógnitas son positivas. Como yo nunca tengo una respuesta negativa, lo que voy a hacer es precisamente aplicar la propiedad de la igualdad. Y si aplico la propiedad de la igualdad, quiere decir que voy a hacer la misma operación en ambos lados. Díganme, ¿qué operación debo de hacer en ambos lados? Dime 20, ¿qué? 23. Dime 23. La propiedad de la igualdad que debo de hacer es en ambos miembros de la desigualdad, curiosamente no, es propiedad de la igualdad, pero la aplico en una desigualdad, ahí es cuando van subiendo de nivel, es multiplicar ambos solamente por el signo negativo. Y si multiplican por el signo negativo, ya sé que por leyes de los signos, aquí debo de agregar el concepto, porque obviamente es importante que lo mencione. Por ley de los signos, recuerden que la ley de los signos es que al multiplicar o dividir dos signos iguales el resultado es positivo y dos signos negativos dos signos diferentes es negativos, me va a quedar que X y me va a quedar menos 1. Y entonces, ¿qué pasa con el símbolo de orden? ¿Qué pasa con el símbolo de orden? Cambia. ¿Por qué cambia? Pues por lo que les expliqué. Si multiplican por un número negativo o si dividen entre un número negativo, resulta que el sentido del símbolo de orden cambia. Entonces, como va a cambiar, pues ahora resulta que no tengo un mayor, como hace ratito, sino ahora tengo un menor. Y ese menor ahora lo debo de interpretar como un intervalo. Y entonces, como el cocodrilo, bueno, primero cambió. ¿Por qué cambió? Porque lo multipliqué por un número negativo.
pero como el cocodrilo se está comiendo al más grande, quiere decir entonces que esta variable es la pequeña, esta variable es la más chica, y por lo cual en el momento que lo escribo, que lo represento, que lo posiciono en una recta numérica, el importante es el -1, y por lo cual, como es la más chica, debe de estar del lado izquierdo sin considerar al -1. Recuerden, chiquillos, que del lado izquierdo siempre van a estar los pequeños. Por lo tanto, el resultado de esta inecuación no va a ser un valor de x igual a tanto, sino el resultado va a ser un intervalo. Y ese intervalo va a comenzar en la izquierda, por eso es desde menos infinito, que es el valor más pequeño, hasta el -1 sin considerar el -1. Y esa es la respuesta. ¿Qué estoy viendo para poder resolver inecuaciones? Que necesito entender que es un símbolo de orden, que se me lo enseñaron en el kinder a través del cocodrilo. Necesito ver la posición del número, que eso es en primaria de la recta numérica, y además es entender, secundaria, que cuando multiplico por números negativos o divido entre números negativos, el símbolo de la inecuación, el sentido de la inecuación va a cambiar. Aquí es cuando ya empezamos a ver más nivel cognoscitivo respecto a lo que habíamos aprendido anteriormente. Viendo esa inecuación, sabemos que lo que debo de hacer es lo mismo que hago en las ecuaciones. Me voy a ir por las piedritas. Primeramente voy a hacer la operación inversa. ¿Cuál operación inversa? De este -7. La operación inversa es que tengo que sumar en el miembro derecho. Y si voy a sumar, este va a ser positivo y este también es positivo, por lo tanto lo que voy a aplicar va a ser la ley de la suma. Y si yo aplico la ley de la suma, entonces me queda que esto es un -3x menor o igual a 15. Ya estuvo. Ahora bien, otra vez voy a aplicar la operación inversa. ¿Esto lo pude haber hecho en un solo paso? Sí, pero como apenas estamos introduciéndonos al ambiente de las inecuaciones, lo hacemos por las piedritas. Este -3 está multiplicando. La operación inversa es que va a dividir. Por lo tanto, si divide, me queda que la x, y al hacer la división, debido a que estoy haciendo la división, obviamente necesito aplicar ley de los signos, y al hacer la división del 15 entre el 3 me va a dar un 5, y del más entre el menos me va a dar un menos. ¿Cómo queda el símbolo de...? Entonces, debido a que estoy dividiendo, acuérdense, la operación inversa me lleva a que yo tengo que dividir el 15 entre el -3. Debido a esa división, como estoy dividiendo entre un número negativo, este símbolo de orden va a cambiar. Pero fíjense bien, el símbolo de orden cambia de sentido, pero el igual se sigue manteniendo. Lo único que cambia es el símbolo de orden. Y entonces voy a hacer la referencia con intervalos. En la recta numérica tengo un -5. Acuérdense que ese siempre lo pongo a la mitad, ¿no? No me importa el 0. Y entonces reviso al cocodrilo. El cocodrilo se come al más grande, por lo tanto, este es el grande. Por lo cual, la variable ahora va a ser la grande. Y la grande siempre se encuentra a la derecha. Chicos a la izquierda, grandes a la derecha. Fíjense cómo aquí sucede una situación muy fuerte, porque a mí me enseñan en la primaria las posiciones. Entonces, si al niño de kinder le digo, el grande está aquí y está acá, te va a decir, no es cierto, porque uno está de un lado y el otro está del otro. Entonces, ahí es cuando tienen que soltar las posiciones. Ya no pueden decir se pasa, se cancela, se elimina, se sube o se baja. Tienen que entender el concepto. El concepto grande y el concepto derecha es similar. Por lo tanto, aunque en posición visual uno esté a la izquierda y el otro esté a la derecha, lo importante es el concepto de la palabra. Y entonces se entenderá que las variables grandes están a la derecha, pero ahora con el símbolo de igual necesito considerar al -5. Y por lo tanto, el resultado es desde exactamente -5 hasta el último que está a la derecha, que es más infinito. Y como el más infinito nunca van a llegar al más infinito, por eso aquí le escribo un redondo, indicando que nunca voy a llegar exactamente al infinito. Y ese que está ahí es el resultado de esta inecuación. Que lo que debo de considerar, insisto, es kinder por cocodrilos, primaria por posición, secundaria por división entre números negativos y vocacional por lo que son los conceptos de operación inversa, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, en este nuevo ejercicio, pues ya sabemos que todos son operaciones inversas. Entonces le comienzo con operaciones inversas. Si hago una operación inversa, este 3, ahí está dividiendo, la operación inversa es que va a multiplicar. Y entonces si multiplica, resulta que aquí me queda un menos 2x, un menos 4 y por acá un menos 6. ¿Qué pasa con el símbolo de agrupación? Perdón. Acuérdense que todo es referenciado a multiplicar o dividir por números negativos. Y si ustedes si están dándose cuenta, este es un número positivo. Como es un número positivo, entonces la inecuación no cambia. Porque como decía su compañera, este menos no está afectando porque ya estaba. En ningún momento multipliqué por un signo negativo. El problema es multiplicar o dividir por signos negativos. En ese momento se cambia la inecuación, se cambia el sentido de la inecuación. Pero como este 3 es positivo, pues aunque sea negativo no me importa. O sea, no es que ya sea negativo, sino es multiplicar o dividir por un signo negativo. Por lo cual, entonces el símbolo de la inecuación sigue siendo el mismo. Porque, vuelvo a repetir, no se multiplicó o dividió por un número negativo. Este ya era negativo. Y entonces le sigo. ¿Qué sigue? Pues otra vez operación inversa. Se van a dar cuenta que son puras operaciones inversas, al igual que en álgebra. Solamente que en álgebra ya en un solo paso hacía como 5 operaciones inversas, ¿no? Aquí luego ocupar las piedritas para que vayamos viendo qué es lo que va pasando. Por lo tanto, con la operación inversa, resulta que aquí tengo un menos 4. La operación inversa es sumarle 4. Por lo cual me va a quedar un menos 2x. Pero aquí si le sumo 4, pues quiere decir que lo que voy a estar aplicando va a ser la ley de la resta, porque al sumarle 4, este es positivo y este es negativo. Si aplico la ley de la resta, se restan los números, se deja el signo del mayor y por lo tanto aquí queda un menos 2. ¿Qué pasa con el símbolo de agrupación? Sí. Este símbolo de orden va a seguir manteniéndose igual porque si se dieron cuenta solamente hice una suma. Nunca multipliqué o dividí por un número negativo. Solamente va a cambiar el símbolo de orden de sentido si se multiplica o se divide entre un número negativo. Y entonces, otra vez, ¿cuál es el concepto que voy a aplicar? Operación inversa. Fíjense bien, es el mismo concepto. O sea, las inecuaciones están súper papas. Lo que hay que entender es la situación del cambio del sentido del símbolo de orden. ¿En un solo paso pueden aplicar el mismo concepto? Sí. En un solo paso lo pueden resolver. Se los estoy explicando paso por paso para que entiendan cuándo sí y cuándo no. No porque no lo podamos hacer, ¿no? Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí hay una multiplicación. La operación inversa es una división. Y eso implica entonces que aquí voy a tener una X. Disculpen, se me cambió el color. Aquí voy a tener una X. Y entonces resulta que estoy dividiendo un signo negativo y un signo negativo. Por lo cual, además de la operación inversa, también necesito aplicar la ley de los signos. Y si hago la ley de los signos, menos entre menos me da más, y al repartir 2 entre 2, pues me da 1. ¿Cómo queda el símbolo de orden? 50. Dime 50. Claro. Ok, muy bien. El sentido del símbolo de orden. Vuelvo a repetir, voy a dividir entre menos 2. Y como es un número negativo, este símbolo de orden, entonces cambia de sentido y ahora va a estar al revés. Ahora bien, este que está aquí lo voy a interpretar. Disculpen que lo haga por acá, pero ya no me da espacio. Entonces, en la recta numérica, el importante es el 1. Y de ahí, reviso al cocodrilo. El cocodrilo, acuérdense que siempre se va a comer al más grande. Entonces, la boca del cocodrilo está hacia allá. Eso quiere decir que este de aquí es el más grande porque se va a comer al más grande. Sin embargo, a mí no me importa el número, me importa la variable. Y si se dan cuenta, la variable aquí es la chica. Si esta es grande, el otro es chico. Y por lo tanto, ya sabemos que los chicos están a la izquierda. Y si están a la izquierda, quiere decir que lo que me va a interesar es todo lo que esté a la izquierda. Y como aquí hay un símbolo de igual, entonces lo voy a considerar cerrado, porque debo de incluir al 1. Los redondos no lo incluyen, los cerrados sí lo incluyen. Y ahora sí, la respuesta es desde menos infinito hasta el 1, exactamente en 1. Recuerden que el infinito, como no conozco la ubicación del infinito, siempre va a ser abierto, ya sea en menos infinito o en más infinito. Lo que va a cambiar es en el número.
Si llega por el símbolo de igual, pues va a ser cerrado. Si no llega porque precisamente no tengo el símbolo de igual, pues se va a considerar el abierto.